para comenzar con la licenciada María Elizabeth Marín, la investigación científica en el ámbito archivístico. Ella es técnica en administración de empresas, archivera, licenciada en archivología, bachiller universitario en ciencias jurídicas, docente del Instituto Superior número 12, y tiene una extensa trayectoria de congresos, jornadas, y bueno, le damos la bienvenida y los dejamos con la audiencia. Bueno, muchas gracias, Leandro, y gracias a todos por otra oportunidad en este congreso. Como archivista me recibí en el 2000, así que tuve la oportunidad de participar en varios congresos que nos fueron formando, y creo que es un lugar adecuado para actualizarnos y socializar nuestras inquietudes. En este momento voy a compartir mi trayectoria a partir de específicamente de la licenciatura en la UADER, y bueno, voy a compartir mi experiencia desde la cátedra como docente de seminario de investigación, pero las dificultades que uno va encontrando para realizar y concretizar una investigación en el ámbito archivístico, y mi experiencia, voy a ir de lo teórico, como investigación social se conforma a través de un marco teórico, y voy a concretarla, a la explicación a través de mi experiencia particular como archivista a cargo de un archivo jurisdiccional en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Bueno, espero que se visualice la presentación. Sí, se ve bien, María. Sí, bárbaro. Bueno, quería primero hacer hincapié en qué consiste la investigación archivística como estudio práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos. Como bien hemos escuchado en este congreso, la dinámica de la archivística se fue desarrollando mediante la cuestión y el planteo que se hizo desde el objeto de estudio. Primeramente, la archivística centró, el hecho archivístico nace, como todos bien sabemos, con la civilización, cuando las personas empiezan a poder escribir y plasmar sus derechos jurídicos, políticos, económicos en el documento. Y a través de que la archivística va en esta lucha y esta dicotomía de diferenciarse de las demás áreas que a lo largo de su desarrollo siempre va a estar interrelacionándose interdisciplinariamente, también busca enfocarse a definir el objeto de estudio como el documento de archivo, para separarse de la documática, de la bibliotecología, de la museología, y apropiarse de ese objeto de estudio como un objeto que es producido orgánicamente en una institución en el transcurso de su vida y que deja plasmada su actividad a través de trámites, misiones y funciones, que van a ser conservados para dar prueba, ¿no?, de esa información, en voz de Heredia Herrera. Y cuando la archivística va a progresar, a dar sus primeros trazos de ciencia
de la información, va a definir el archivo como objeto de estudio, que es ese conjunto orgánico que produce en el ejercicio de las funciones una entidad pública, privada, sindical, religiosa, para dar cuenta de su memoria institucional y para dar prueba de información y para brindar a la sociedad esta memoria colectiva de las distintas instituciones y que se fue plasmando a lo largo de la historia, que el problema documental, porque es garantía de derechos, es garantía de obligaciones, y para poder ser efectivos, los estados tuvieron que organizarse. Entonces, esta investigación archivística nos va a dar cuenta de que el archivero no es un mega técnico, no es un lugar de castigo, no es un lugar donde va aquel que no tiene relevancia, sino que desde la investigación archivística vamos a poder dar cuenta las distintas etapas del documento y de su valor social en la sociedad de la información, principalmente, en la organización de las empresas y en la necesidad de que los organismos apliquen políticas archivísticas que garanticen principalmente acceso a una información genuina y fidedigna. Bueno, la metodología archivística es, por lo general, genera confusión. Sin embargo, ha sido muy clara en el siglo XIX, cuando a través del principio del respeto a los fondos, el principio de precedencia y el orden original, se establece la diferencia con la bibliotecología, precisamente, que utilizaban materias para hacer su clasificación y consecuente ordenación. La archivística viene a plantear que se debe respetar un método, y este método se basa en el respeto a estos principios, y va a consolidar su metodología archivística con la aceptación del ciclo vital del documento, que se consolida a partir del siglo XX. El método que implementamos los archiveros al momento de tener que trabajar es el método analítico. ¿En qué consiste este método? En conocer la entidad productora que genera al documento de archivo, que testimonia una actividad y que requiere un acto jurídico, legal, certificado de una entidad, de un funcionario público, y que va a respetar un derecho de un ciudadano. Esta identificación documental que se hace analizando por un lado al sujeto productor y por el otro lado al objeto producido, nos va a dar dos pautas de análisis. Una, o sea, de la entidad productora descendente hacia el fondo documental. Este fondo que lo vamos a analizar en grupos o sesiones, subsecciones, hasta llegar a la serie documental que fue producida por una función en una actividad, por una competencia que fue otorgada a través de una norma jurídica. Este análisis que hace el archivero lo hace encauzado dentro del ciclo vital de los documentos. ¿Por qué utilizamos el ciclo vital de los documentos? Porque garantiza la función del archivero a través de la distinta etapa de la gestación de un modelo, un documento, por ejemplo, de una persona que se acerca a una mesa de entrada, a un formulario para reclamar un derecho que le ha sido sesgado. Bueno, desde ese inicio de todo el trámite que va a seguir un procedimiento administrativo, el archivero es parte activa de esa actividad. Por lo tanto, el archivero también va a ser hacedor, investigador de crear sistemas de archivo que permitan articular las actividades archivísticas, técnicas archivísticas de identificación, como hemos dicho,
de descripción, de transferencia y consecuentes purgos de papeles que no tenga valor. El ciclo vital del documento nos viene a plantear y interpelar la legitimidad que tiene el principio de precedencia y orden original en cada fase de este ciclo vital. ¿Por qué es importante seguir un método? Porque es el tratamiento adecuado que se nos da a través de la identificación documental como primer paso para poder llegar a concretar en el momento que el documento cumple su función, que ya pasó su plazo precaucional y que cumplió su deber para el cual fue nacido, ya sea porque nació como un documento dispositivo, porque nació como un documento que atestigua la edificación de una vivienda, porque ya sea que sea un documento como por ejemplo un acta de casamiento. Bueno, ese documento tiene un ciclo de vida, y este ciclo de vida que los archiveros rescatamos, surge como una solución que se plantearon cuando fue el boom de las administraciones públicas, donde el volumen documental fue sumamente progresivo y terminó en lo que hemos visto a lo largo de este congreso, en crear espacios de archivo carentes de toda normativa archivonómica. Por lo tanto, volviendo a la identificación documental, entonces nos ayuda a determinar el cuadro de clasificación del fondo documental, para que podamos tener un pantallazo de la vida de esa institución. Si la institución creó o eliminó competencias, o sea, asumió nuevas expectativas resolutivas, todo eso va a quedar plasmado a través de instrumentos también descriptivos que van a respetar ese principio de precedencia y orden original. Y también nos va a permitir a nosotros elaborar consecuentemente las series documentales y los plazos a esa serie, porque no es lo mismo un documento que solamente es un recibo, un acuse de recibo, que una resolución de un ministro, una ley provincial, un decreto o un proyecto de ley que quedó, que nunca se trató, no tiene el mismo validez que un documento legislativo aprobado por una Cámara de Diputados, por ejemplo. En la actualidad, entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta a nosotros, el desafío más que problema, como ciencia interdisciplinaria? La inclusión de las nuevas tecnologías como lo estamos viviendo y como lo está atravesando con mayor intensidad en esta pandemia, el cambio de formato del documento electrónico, el expediente electrónico, y la reconstrucción de la memoria colectiva que como latinos también hemos sufrido a causa de la violación de los derechos humanos y que han sesgado las instituciones públicas principalmente. A mí me tocó trabajar en un rescate documental hace unos años atrás, que fue objeto de mi tesis luego, que fue en el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, que tiene documentación legislativa, y cuando rescatamos esta documentación, parte de esta documentación había sido anulada, destruida, durante la dictadura militar. Por lo tanto, había lagunas históricas, teníamos documentación de 1873, pero desde hasta 1973, y recién empezó, por ejemplo, las actas de sesión del Consejo Municipal, recién empezaron a tener longevidad y estabilidad a partir de 1983, donde también en esas actas queda registrado la vuelta de la democracia y de la labor legislativa. Por lo tanto, bueno, nuestros desafíos como profesionales es interactuar en esta sociedad que requiere información y proteger esa información. Y como para poder concretar
un poco todo este bagaje teórico y llevarlo a la práctica, como yo creo, y creo que todos en este congreso lo han expresado de cierta manera, el archivo es garante de nuestros derechos y es garante de del acceso a la información. Entonces nosotros como ciudadanos, si no valoramos esto, no podemos pretender que los niveles jerárquicos o políticos no los valoren. Entonces, yo me niego a que la labor archivística sea limpiar documentos, tratarlos solamente para la preservación y la documentación, continuamente rescatando documentos que están en bodegas húmedas, tiradas, sin orden, sin clasificación. Me niego a que siga siendo así. Por eso agradezco nuevamente esta posibilidad de hacer visible estos trabajos, de socializar nuestro trabajo, que es difícil, digamos. Bueno, nosotros en Santa Fe tenemos una legislación que la regula el Sistema Provincial de Archivos del 92, si bien esta legislación necesita actualizarse porque también la producción documental y la creación de distintos ministerios implica un archivo provincial más presente. Dentro de lo que se puede, los archivos jurisdiccionales van tratando de aplicar, ¿no?, la legislación. Me voy para atrás, perdón. Bueno, dentro del sistema de archivos, yo quería contar este encuadre normativo por el cual se hace un estudio de caso. El Ministerio de la Producción se ubica dentro de un archivo jurisdiccional que debería articular directamente con el archivo de la provincia para poder aplicar el decreto 2232 y el decreto de acceso a la información pública. Para poder realizar este trabajo hubo que primero reconocer qué tipos documentales producirá cada área, cada grupo dentro de ese ministerio. Ese ministerio que fue el de Agricultura, luego incorporó Industria, incorporó Ciencia, Tecnología, Turismo, fueron incorporando distintas competencias que fueron ampliando ese fondo documental. Al día de la época se actualizó la estructura orgánica, lo cual también implicó que cada área acumule mayor cantidad de documentos. Entonces se identificaron 12 áreas con pseudo espacios para archivo. Esas áreas tenían un archivo, bueno, en la terraza, en el depósito donde se había inundado, tenía archivo mezclado con biblioteca, y tenía un archivo en depósito, tenía un archivo al lado de una cocina. Todo lo que no debe ser se fue haciendo, digamos, a causa de no aplicar las políticas archivísticas. Bueno, en el marco de la legislación provincial actual, ¿qué nos dice la ley actual? Que la archivística, la archivalía, debe ser ordenada respetando los principios de precedencia y orden original. Aplicando técnicas archivísticas para poder clasificar esa información, es indispensable que tengamos una idea de andamiaje estructural de la institución y cómo se estructura ese fondo, por lo cual se debe estandarizar a través de un cuadro de clasificación. Y luego, para poder acceder a esa información de manera eficiente y eficaz, es necesario hacer un inventario de descripción colectiva. Así eran los distintos espacios donde fuimos encontrando documentación. Algunas estaban ordenadas y respetando un criterio cronológico, sin embargo, la mayoría de los casos eran en cajas que no eran archiveras, con todos los agentes nocivos que perjudicaban el soporte papel. Y bueno, se propuso a partir de esta situación
aplicar la metodología archivística de analizar cuál es la estructura orgánica, analizar los principios por los cuales habían generado esa documentación, respetar los grupos, respetar la serie y el orden que se le había dado originalmente. El tratamiento archivístico que se le dio, bueno, fue además ir analizando los expedientes con una comisión que conformamos con la Dirección de Asuntos Jurídicos, con la Dirección de Despacho, con los ingenieros agrónomos, la Dirección de Suelos y Agua, los funcionarios políticos de esa época y un equipo de archiveros que había armado a través de pasantías rentadas con el Instituto 12, por el cual pudimos también efectivizar el orden físico primero y a su vez poder ir inventariando. Una vez que inventariamos y íbamos colocando por caja, utilizamos este sistema de identificación mediante el código QR. Esas etiquetas de esta caja coincidía con la del inventario. Entonces cualquier funcionario o cualquier empleado que quería acceder a la información o que necesitaba buscar expedientes, porque también eran expedientes, algunos eran expedientes históricos, con el QR directamente lo enviaba al inventario que nosotros ya habíamos previamente cargado y que habíamos también trabajado con la sectorial de informática. ¿Qué es lo que podemos demostrar? Que a través de la metodología archivística pudimos organizar la documentación físicamente y también pudimos hacer un análisis sintético de la información y poderla brindar más efectivamente al organismo que lo solicitaba, ya sean secretarias, ya sean funcionarios, ya sea el público en general. Pudimos separar esa documentación y pudimos también empezar a implementar un sistema de digitalización y de acceso a la información que está publicada en el portal de la provincia, a todas las resoluciones, encuadrándonos siempre en la protección de la información pública también, que nos regula a nosotros, porque hay datos que se consideran sensibles. Entonces, también se hace un trabajo de edición y se publica para los trámites, principalmente en este año de pandemia digital, se publica en los sistemas internos del ministerio y de aquellas instituciones que lo necesiten, se entrega una copia digitalizada por un escáner normatizado desde el Ministerio de Gobierno y a la Biblioteca Digital de la provincia la información. El acceso a la información pública es uno de los decretos más actuales y que actualiza esta necesidad de hacer vigente en materia archivística la legislación, la normativa. Y esto que yo les venía diciendo de respetar los principios de procedencia, de respetar la metodología archivística que nos implica a nosotros hacer un análisis organizado de la clasificación documental, de la historia de la institución, de la normativa que rige la institución, de sus misiones, de sus funciones, de la actividad, del trámite, y qué derechos y qué obligaciones genera ese documento y por qué es necesario darle un valor para la guarda. El valor para la guarda, bueno, puede ser primario, puede ser secundario para la historia, pero lo importante es que el valor para la guarda es para las generaciones futuras y también, bueno, para poder nosotros sobrevivir en esta pandemia. Como para cerrar, traigo la memoria de todos,
la importancia de esto de los archivos y en la cual quisiera rescatar, y creo que este es también mi estandarte como profesional, porque los archivos custodian la memoria, porque los archivos es un patrimonio único que le podemos dar a todas las generaciones. Una otra experiencia que traigo ahora para recordar es en la inundación de Santa Fe, que era estudiante, y con un grupo de compañeros ayudamos a la gente a rescatar sus propios archivos personales, y también colaboramos en un proceso que se llamó Memoria Oral, en el cual registrábamos entrevistas de las instituciones también que pedían mucha documentación. Y esto de preservar esta función tan maravillosa que tenemos nosotros los archiveros de preservar el documento, no solamente su soporte, sino su valor, su significado social. Creo que esta lucha tiene que ser nuestro estandarte, cuidar la memoria social y colectiva y hacernos activos como la democracia que vivimos, y cuidar para nuestra mejor calidad de vida este instrumento tan valioso que es los archivos. A ver si... bueno, esta es mi presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Creo que no me excedí el horario. Quiero respetar a la organización que tanto esfuerzo hace para coordinarnos. Bueno, no sé, Leandro, quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, María. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahí están saludando. Podemos, si no, continuar. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Están felicitando. Gracias. Gracias por el respeto de la audiencia. Gracias a vos, María, por participar. Y bueno, estaríamos pasando a la próxima exposición. Bueno, cualquier cosa, dejo mi correo para cualquier consulta, a disposición. Bueno. Bueno, muchas gracias, muy amable.